¿Qué tal, Axel? Buenas tardes. Mariana, saludos. Mariana, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos hasta Puebla. A ver, muy bien, pues el día de hoy quiero agradecer la visita del delegado de la Prodecon en la zona regional Caribe Peninsular. Tenemos al contador público certificado Emiliano Joaquín Oliva Lamilla. Mi estimado Emiliano, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y lógicamente a la concurrencia que tienes en el programa. A ver si se oyó bien, mis estimados. Bienvenido, don Emiliano, aquí. Santa es la que maneja los controles desde Veracruz. Ya vas a empezar con el desorden, Axel. Y también vamos a agradecerle al subdelegado, el licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, su visita y su tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Licenciado, buenas tardes. Muchas gracias, contador. Muy buenas tardes y gracias a ti por permitirnos compartir este espacio contigo. A ver si se oye bien o le subimos más cuando ellos hablan. Si me comentan, por favor. Todo bien. Muy bien. Emiliano, ¿nos puedes comentar cómo está la función de la Prodecon aquí en nuestra región? ¿Cómo han empezado? Bueno, te voy a platicar un poquito de la historia y por qué las delegaciones incluso se están dando a nivel nacional, ¿no? Primero, pues tú sabes, por las características de la carrera y por lo que representas, pues que surgió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y en base a las demandas que estaban teniendo en los diversos estados, pues la procuradora atinadamente dijo que se atendieran a los contribuyentes de cerca y fue creando precisamente las delegaciones regionales. Únicamente el año pasado existieron 6, en este año se han creado otras 2 que ya van 8 y así sucesivamente va a haber una donde exista una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esa es la historia de las delegaciones. La de nosotros, como conocerás, las puertas las abre el 26 de noviembre del año pasado y a la fecha pues realmente ha sido muy recurrido los servicios en las diferentes facultades que tiene la Procuraduría. A mí me gustaría también que un poco de historia, desde la creación de la Procuraduría hasta la delegación, pues nos las dé aquí el licenciado Marco, que bien tuvo la Procuradora la certeza también, es una persona que nació con la Procuraduría y que fue en el 2011. Y desde el principio de esta delegación pues nos acompaña y lógicamente la experiencia que trae a nivel central nos ha servido mucho. Excelente. Nada más que pues ya se queda completamente aquí por la delegación regional y pues ya se olvida un poco de la Procuraduría y se ha incorporado al 100% a la delegación. Conoces también que esta delegación tiene la atención de 4 estados que son Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La creación se hace, la delegación físicamente aquí en Quintana Roo y concretamente en el polo turístico de Cancún, Quintana Roo, y estamos situados en Xcaret número 35, Plaza Hollywood, que también Marco les dará las mayores referencias en cuanto al correo electrónico y los teléfonos que tenemos por cualquier situación que se presente en los estados que estamos lógicamente atendiendo. Existe también la delegación cercana que es de Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Existe también una delegación ya en el norte que está situada en este caso en Nuevo León, otra en Chihuahua, otra en Querétaro, otra en Zacatecas, otra en Tijuana y ahora próximamente también en Jalisco. Excelente. Pues esas son buenas noticias para la defensa de los contadores porque nos está haciendo trabajar mucho el SAT. Sí, definitivamente. Nos rechaza todos los trámites. A ver, mi estimada Santa, ya se oye mejor, ya acerquemos la computadora. Lo que sucede es que si nos ponemos todos acá enfrente no nos vamos a ver. Solamente como si estuviéramos como la Sonora Santanera así de ladito. Va a ser la única manera de que nos veamos. Ok, entonces ya estamos, Santa. Muy bien. Licenciado Marcos, con el que tengo gusto de que estamos estudiando por ahí una especialización en Derecho Procesal Fiscal. Pues
tus comentarios, mi querido Marcos. Así es, pues haciendo un poquito referencia a lo que ya comenta el contador Joaquín Oliva, nuestro delegado regional Caribe Peninsular. Efectivamente, esta delegación regional abre sus puertas el 26 de noviembre, abre sus puertas al público. Sin embargo, haciendo un poquito de historia, esta Procuraduría nace a la vida a través de la publicación de su ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esto es en el año de septiembre del 2006, ¿no? Atraviesa por un proceso ahí de carácter jurisdiccional. Sin embargo, es hasta el año 2009 que a través de una reforma a un par de artículos es que entra en vigor en esta ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. De ahí, en el mes de abril del año 2011, a través de una terna que se envía a través del Ejecutivo al Senado de la República, se elige a la primera Procuradora de la Defensa del Contribuyente, siendo esta la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, la primera Procuradora de la Defensa del Contribuyente. A nivel federal, esta Procuraduría abre sus puertas de atención al público el día 1 de septiembre del año 2011. Es decir, estamos cumpliendo... El discurso original es que somos un organismo nuevo. Hoy podemos decir que somos un organismo relativamente nuevo. Ya tenemos 1 año y 4 meses funcionando, atendiendo contribuyentes, haciendo efectivo nuestro principal objetivo, que es el de preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, ¿no? Nosotros como Procuraduría tenemos competencia para revisar los actos que emiten autoridades fiscales del orden federal, entre las que se encuentran el SAT, el IMSS, el Infonavit, el caso de Conagua o incluso en el caso de la Hacienda Local cuando se trata de recaudación de impuestos de carácter federal. Entonces, ese es prácticamente nuestro margen de actuación, nuestra competencia en materia de autoridades del orden federal. Sí, creo que ese punto es muy importante, Marcos, porque había desconocimiento por parte de la Contaduría de cuáles eran los asuntos que pudieran ver ustedes. Porque inclusive ya muchos quieren ir con ustedes a ver asuntos del municipio y del estado que no les competen, ¿no? Así es, sí, efectivamente nos hemos encontrado con algunos contribuyentes que se acercan a nosotros, bueno, pero también identificamos aquellos casos en donde no es competencia de la Procuraduría por no tratarse de impuestos del orden federal, y también se les canaliza, también se les brinda una asesoría para identificar quién es la autoridad competente para resolver esos problemas. Ah, pues eso está excelente también, colegas, para que lo sepan, aun cuando ellos no les van a ayudar a resolver el asunto, pero los canalizan y los orientan para saber con qué autoridades pueden contar para que los asesoren, ¿no? Tenemos una gama de autoridades que son las responsables de atender a los contribuyentes, incluso en algunos casos cuando tiene que hacerse efectivo algún medio de defensa, bueno, pues también se les canaliza con las autoridades correspondientes. Excelente, excelente. Y otra cuestión hay que nos causa ruido a todos. Tenemos por ahí algunas situaciones de los criterios de la Prodecon y que les han ganado algunos casos a las autoridades, pero ¿hasta qué punto llegan para que las autoridades pues le hagan caso a estas determinaciones? Porque da la impresión de que a veces como que no les gusta mucho, ¿no? Bueno, definitivamente tienes toda la razón. Dentro de las facultades que tiene la Procuraduría, de acuerdo con la ley orgánica, pues tiene entre ellas la asesoría, tiene entre ellas las consultas, tiene entre ellas la representación legal, que ahí sí hay un límite de 300 salarios del Distrito Federal elevados al año, tiene precisamente lo que estás mencionando, estrictamente hablando, lo que es la queja, tiene los problemas sistémicos, que son más a organizaciones, a cámaras, asociaciones civiles o alguna cuestión adicional con otro nombre, y pues también tiene la cuestión de la revisión de la normatividad al SAT, tiene la asesoría al SAT cuando así lo requieran ellos, que hasta ahorita no ha sido requerido, y por último pues tiene también las modificaciones legales que se dan en la Cámara de Diputados, y que estuvo precisamente el 5 de diciembre nuestra Procuradora vertiendo algunas situaciones de modificaciones fiscales. Respecto a lo que manifiestas de la queja concretamente, porque son las recomendaciones, pues te platicará más un poco el licenciado. Sí, ¿cómo no? Sí, básicamente ahondando un poquito en lo que comenta el delegado,
Habrá que identificar que tenemos esta gama de 8 facultades sustantivas como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ya bien lo decía el delegado, nuestro nivel básico de atención es la asesoría, ¿no? Y de ahí atravesamos a un procedimiento de queja, que es un procedimiento por excelencia muy pronto, le llamamos nosotros sumario, porque nosotros en un mes y medio tenemos que identificar si el acto del cual se viene a doler el contribuyente, ¿no?, es constitutivo de alguna recomendación, ¿no? Es decir, que este acto de autoridad haya violado algún derecho del contribuyente, ¿no? Entonces, en este mes y medio nosotros resolvemos un procedimiento en donde yo requiero a la autoridad que me informe en respecto del acto del cual se queja el contribuyente, me rinde un informe y entonces yo valoro todos los elementos, ¿no? La tercera gran atribución sustantiva, ya lo decía el delegado, tenemos la representación legal y defensa. De estas 8 facultades sustantivas que te comento, esa es la única en donde tenemos una limitante por cuanto hace al monto del crédito fiscal. Okay. Que la ley dice que solo tiene que ser 30 veces el salario mínimo elevado al año, hoy día 709,000 pesos más o menos de crédito fiscal histórico, sin actualizaciones ni recargos, ¿no? Entonces, si ese es el monto, yo me puedo constituir como el abogado del contribuyente, como el abogado patrón del contribuyente, y nosotros podemos ejercer, o más bien interponer los medios de defensa desde una simple y no por eso menos importante recurso de revocación, recurso de inconformidad, atravesando por el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal, o incluso en el caso del juicio de amparo, cuando consideramos los derechos del contribuyente no han sido reconocidos por las autoridades, ¿no? Y así como esos, evidentemente, así como te dice el delegado, habrá que identificar qué facultad estamos ejerciendo, porque en la vía jurisdiccional, que es la que te comento, esta última de representación legal, bueno, el peso o los criterios que esté haciendo valer la Procuraduría no van a depender de una voluntad de la autoridad, sino una autoridad jurisdiccional va a ser la que va a obligar en su caso a decir quién es el que tiene la razón, ¿no? El criterio de la Procuraduría o en su caso de la autoridad que defiende su acto, ¿no? Entonces, en el caso de las recomendaciones, traen un peso específico de por sí, que es el señalamiento público del actuar ilegal por parte de una autoridad, ¿no? Que es importante ahí comentarte, contador, hasta diciembre del año 2012 tenemos que decir que de las 40 recomendaciones que se han emitido en materia de quejas en particular, una tercera parte ha sido aceptada por la autoridad, ¿no? Y cuando acepta la autoridad, tiene que emitir algún acto en donde se le restituyan los derechos a los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué peso tienen estas recomendaciones? La estadística ya nos lo va diciendo, ¿no? Pareciera una estadística, un 30% pareciera una estadística baja, pero yo te decía, el discurso original hablábamos de un organismo nuevo, hoy hablamos de un organismo relativamente nuevo con este 30% de avance en el reconocimiento de los criterios que tiene la Procuraduría cuando se pronuncia respecto de alguna recomendación pública, ¿no? Oye, pues está muy bien el porcentaje, porque estábamos analizando, creo que nos tocó juntos, no creo que no fue ahí, fue en otro, estábamos viendo los resultados de los amparos y está grueso. Había unos, ya ves que lo ven por temas, sí. Entonces había uno que se habían presentado 40 y nada más uno había sido a favor del contribuyente, entonces ya un 33% sonaría escandaloso para la Suprema Corte, ¿no? Así es, por lo menos en materia de quejas, eso es lo que nos arroja la estadística, ¿no? Al mes de diciembre del año 2012, es lo que nos arroja la estadística. Otro dato bien interesante y que no es nuevo, ¿no? Es este asunto de que uno de los temas recurrentes en materia de quejas ha sido el embargo de las cuentas bancarias. El embargo, sí, la verdad. Un tema que terrible. realmente es de conocimiento del gremio, de los contadores, de los abogados, pero sobre todo de los contribuyentes, ¿no? Que están padeciendo este actuar o esta forma de actuar por parte de las autoridades. Sí, porque déjame decirte que el sentir de todos los contadores y los representantes legales de las empresas es que las cuentas bancarias realmente es una herramienta de trabajo. Si tú les embargas su herramienta de trabajo, ¿con qué van a realizar la operación día con día? Entonces yo creo que está poniendo muy ciega ahí la autoridad en el aspecto de que pues yo aseguro todo mi dinero y háganle como quieran. Entonces sí está causando daños. Y te voy a decir una cosa que es bien importante. El SAT con las actitudes que ha tomado últimamente, en lugar de invitar al contribuyente a seguir pagando los impuestos, está generando la economía subterránea, porque todo, a mí me han tocado clientes, mira, hay mucha dificultad, ya dame de baja y me voy por la libre. Y es la verdad, ¿no? Es la verdad.
Entonces, ese caso ¿y cómo vamos en ese? He visto unos criterios muy interesantes por parte de la Prodecon respecto a los embargos de las cuentas, ¿no? Así es, digo, ya hay un pronunciamiento claro de la Procuraduría, incluso comentarte que en el mes de diciembre, como ya hizo el antecedente también el señor delegado, en el mes de diciembre ya la Procuraduría ejerció otras 8 de estas facultades sustantivas de las que te hablaba hace unos momentos. Otra de las grandes facultades de esta Procuraduría es que se puede, previo análisis y previo dictamen, puede proponer a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados una modificación a las disposiciones fiscales del orden federal. Ah, excelente. Entonces ya en el mes de diciembre podemos anunciar que la Procuraduría hizo una propuesta de modificaciones para que esta medida de apremio que está ejerciendo la autoridad, como es el caso del embargo de las cuentas bancarias, se establezca como una medida extraordinaria y no como un actuar ordinario, ¿no? O sea, es decir, entendemos pues que hay ocasiones en las que es necesario, ¿no?, para poder ubicar a los contribuyentes. Hablamos de aquellos en donde se trata de escapar del cobro de los impuestos. Claro. En esos casos valdrá pues esta medida, ¿no?, de embargar las cuentas bancarias. Entonces ya se ejerció esta otra facultad en materia de embargo de cuentas bancarias. Es una propuesta de modificación de las disposiciones fiscales para que sea una medida extraordinaria, ¿no?, el asunto de embargar las cuentas bancarias de los contribuyentes. Pero esto no es sino el resultado de esta facultad, de esta otra facultad sustantiva que tenemos como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es hacer propuestas de modificaciones a estas disposiciones fiscales del orden federal. No, pues excelente, es una excelente medida, qué bueno que... Sí, fíjate que en la experiencia que tenemos aquí en la delegación, la verdad, tanto Prodecon, se han presentado diversas autoridades como es el SAT, el IMSS, Infonavit, que son los casos más recurrentes, y quizá por ahí hubo uno también con las cuestiones coordinadas con el Estado, y precisamente eran de embargos de cuentas, y ha habido buena respuesta por parte de las autoridades porque les hemos podido demostrar que realmente el contribuyente no se está dando a la fuga por algunas situaciones especiales, no apareció en ese momento y entonces fueron sobre las cuentas, ¿no? Sí. Pero incluso han cambiado la actitud las autoridades con las buenas voluntades y las pláticas que han sostenido con nosotros, y han cambiado totalmente y van al embargo de otras cosas y liberan las cuentas bancarias, que sí es un poquito incluso difícil porque hay que avisar a la Comisión Nacional Bancaria, etcétera, etcétera, pero ha habido las buenas voluntades de dejar en libertad las cuentas bancarias, también por parte de las autoridades, previa demostración y convencimiento de lo que ha hecho Prodecon, ¿no? Y esperamos que también pues el discurso de la Procuradora pues fue bastante fuerte ayer que presentamos su informe, y decía que va a ser recurrente en este aspecto, en el de decir que las cuentas bancarias sea, como dice el licenciado Marcos, el último recurso para el embargo de los contribuyentes. Sí, efectivamente, una labor muy buena que están haciendo por ahí la Prodecon. Y déjenme comentarles que se está haciendo alianza estratégica con la Nafinet a nivel México también. Entonces, esta es la intención de nosotros también aquí en el sur, en el sureste, hacer alianza con la Prodecon para ellos. Les estoy proponiendo que tengamos una plática mensual en donde nos pasen, veamos los reportes, los avances, cuáles son los litigios que llevan o lo bueno, ¿no?, lo que ha sido a favor del contribuyente, para guiar más que nada acá a nuestros colegas que nos están viendo todos los miércoles. Y dentro de la función que dicen que van a publicar los resultados que tengan por ahí de las autoridades que no se someten, pues pásenos, nosotros también lo vamos a meter acá a la Nafinet para que todo el mundo los conozca. Claro que sí, fíjate que qué bueno que lo dices, ¿no? Y además, independientemente de eso, pues la buena amistad que nos ha dado el trato contigo, pues definitivamente es importante lo que manifiestas, ¿no? Y a futuro, ¿por qué no decirlo? Firmar un convenio, ¿no? En el sentido, claro, de que estaríamos informando nosotros y también nos darían un espacio en estos eventos que tienen en forma semanal para que nosotros vayamos dando todos los pormenores que se va realizando desde la oficina central hasta las delegaciones, ¿no? Entonces es importante pues crear un convenio incluso, y tú nos dirás con quién lo firmamos, ¿no?, para que se den todo este tipo de cosas y respeto, y que los contribuyentes tengan conocimiento, y qué mejor que los contadores, que realmente siempre han defendido a los contribuyentes.
A ver, aquí, colegas, por favor, si tienen preguntas, creo que hay labores muy importantes que está haciendo la Prodecon que nos pueden apoyar muchísimo y vamos a comentarlo ahorita. Ahí Axel Castel, no, Axel, ¿sabes qué? Vamos a comprar mejor una cámara que tenga ojo de pescado para que se vea todo panorámico y no haya problema. A ver, Rosalinda, ¿ya se ve bien? Digo, ¿ya oyes bien y todo, Rosalinda? Entonces, miren, uno de los problemas que son muy repetitivos que tenemos nosotros los contadores, y déjenme decirles que desgraciadamente la labor del contador se nota como que no estamos haciendo el trabajo bien. Las devoluciones del IVA, las metes 20 veces y 20 veces que te regresan tranquilamente. Y déjame decirte, por cuestiones totalmente ilegales, porque en alguna ocasión comentaba con ustedes también de que uno de los argumentos del SAT es: esos gastos de construcción no son deducibles porque no me estás presentando la licencia de construcción. Pues dime en qué lugar está como requisito para deducibilidad de comprobantes la licencia, ¿no? Pero pues es tan sencillo como que pues te doy por desistido y hazle como quieras. Esto nos hace perder mucho tiempo, 2 años, 3 años en estar mete y mete devoluciones. Yo creo que, y nos vemos mal con los clientes, porque ¿qué piensa el cliente del contador que no puede sacar esas devoluciones? Pues el contador es el malo, no sabe. Pero no sabe que realmente es una actitud por parte del SAT que ya por default están programados para no devolver esas cantidades. ¿Qué ha habido de esos casos? He visto algunos resultados muy interesantes, ¿no? Bueno, este tema que comentas no escapa a la generalidad de los temas que conoce la Procuraduría. Y lo tenemos que decir así porque en el primer año, o por lo menos hasta el mes de diciembre del 2012, lo que reportaba nuestra área de asesoría a nivel federal incluso, es que existen 3 grandes temas de los cuales se duelen hoy los contribuyentes, ¿no? Uno ya lo comentamos, que es el caso del embargo de las cuentas bancarias. El otro gran tema tiene que ser el de las devoluciones, ¿no? Más bien, no tiene que ser, es el de las devoluciones. Es otro gran tema de los que los contribuyentes se han quejado. Y lo dijiste con todas palabras, ¿no? Ese es el tema medular. La autoridad nada más dice, pues te tengo por desistido y hasta ahí llega. No agota esta parte en donde si te hace falta algo te requiero, ¿no? Para que tú me lo exhibas, ¿no? Siempre y cuando no vaya más allá de lo que me tienes realmente que exhibir. Y entonces a lo mejor en ocasiones se brinca este paso de requerirte en términos del 22 y 22A del Código Fiscal de la Federación para que tú exhibas y se va directamente al desistimiento, ¿no? Cuando bien nos va, digamos, ¿no? Sí. Pero este es otro de los grandes temas que tiene la Procuraduría ya analizado y ya muy explorado, ¿no? Sumado, y perdón que ahorita regreso un poquito al asunto de las devoluciones, y junto con un tercer gran tema que tiene que ver con el asunto del programa de las cartas de invitación, ¿no? de regularización, que también fue un programa que echó a andar el SAT, pero la realidad de las cosas es que hoy día, y perdón que utilice ese término, me voy a colgar un poquito el comentario del delegado. Hoy la respuesta que hemos tenido de la autoridad, por lo menos en los pocos casos de los que ya tiene conocimiento y desahogo y resolución esta delegación regional, ha habido un reconocimiento de este derecho a la devolución, ¿no? No podemos decir que en el 100% de los casos, porque pareciéramos víctimas de la casualidad. Pero el primer caso que llegó a la Procuraduría de una queja tuvo que ver con una solicitud de devolución de IVA y concluyó con una recomendación pública, que fue la número 27 a nivel federal, la primera como delegación regional, y fue justamente respecto de una devolución de IVA. Sin embargo, no podemos desconocer que hay otros casos en donde la autoridad, a través del procedimiento de queja, ha reconocido o ha subsanado lo que tiene que subsanar el contribuyente y lo ha llevado de la mano a cumplir con sus requisitos y le ha reconocido el derecho a la devolución, ¿no? Entonces, hoy día como delegación regional, si bien es cierto que es un tema que a nivel central se está generando un problema, tenemos que decir que existe un balance neutral, ¿no? Porque tenemos casos en donde sí y casos en donde no se le han reconocido los derechos a los contribuyentes. Sin embargo, en los casos en donde no, pues la Procuraduría se ha pronunciado a través de una recomendación de carácter público. O sea, como dijeran los cronistas de fútbol mexicanos, un honroso empate. Por el momento. Por el momento, vamos, con un honroso empate. Hay otra figura también muy interesante. Déjenme comentarles que yo estoy de coordinador a nivel nacional de todos los síndicos de contribuyentes de la ANAFINET.
Y nos faltan por ahí 2 o 3 entidades federativas para tener representaciones, pero creo que en la mayoría de la parte de la República ya tenemos síndicos. La figura que se abre con ustedes es muy interesante porque, pues lógicamente, estamos durmiendo con el enemigo, irnos como síndicos al SAT, pues buscan la manera de que no te puedo contestar ahorita, esto lo mando a la central, y eso de mandarlo a la central, ya saben el tiempo que se toma. Pero, ¿cómo va funcionando la figura? ¿Ya hicieron las primeras reuniones? Mira, a nivel central sí se han hecho las reuniones, sin embargo con los síndicos no se llevó a efecto. Okay. Porque tú sabes que dieron un plazo muy pequeño, muy peritorio, y la verdad es que no causó el suficiente efecto para que se inscribieran las gentes, ¿no? De síndicos. Estamos respetando lógicamente la figura del síndico del SAT, pero como mera referencia, ¿no? Es decir, esas personas se pueden inscribir al padrón de síndicos de PRODECON. Esto es a nivel nacional y está abierto en forma constante. Parece ser que a partir de marzo se va a dar, recibirá la invitación correspondiente, lógicamente, se va a dar la primera reunión nacional de síndicos, que va a tener otras características. Lógicamente el SAT, dentro de su legalidad, tienen la atribución de tener los síndicos, y nosotros estamos utilizando realmente a todos los síndicos que tiene el SAT para hacer el padrón. Entonces es importante que se inscriban todos los de tu organización, así como los de diferentes asociaciones, sociedades, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que en la reunión, después de eso o antes de eso incluso, nosotros tenemos que hacer un programa regional de síndicos en la que va a consistir que nos vamos a reunir con las autoridades. Sí, si son las 4 autoridades que estamos hablando, las 5 autoridades, invitaremos a todas ellas si el caso es pertinente. Si es 1 o 2 autoridades, las invitaremos para platicar y dialogar precisamente de la situación donde el contribuyente se sienta lesionado en su derecho, y plantearlo tal como las cosas son, y que el síndico también tenga la voz de poder manifestar sus inquietudes y resolver lo más pronto posible de todas aquellas preguntas que se realicen, ¿no? Estar de la mano con el síndico. Que fíjate que haciendo un análisis más profundo de la actitud de la autoridad de retardar asuntos, créeme que es importante para la cuestión de que te coarta el funcionamiento de la economía. Si tú regresas dinero rápido a un contribuyente, pues el contribuyente hace compras, expande su negocio, no sé, puede hacer muchas cosas con ese dinero, invertirlo. Entonces, ya vimos errores del pasado también, como el subejercicio por ahí de algunas partidas presupuestales, que son lo que están afectando la economía. Y la economía tampoco no está muy bien aquí en Quintana Roo. Hemos visto que ha tenido unas bajas medias importantes. Pero esto a lo que voy es pues, también hacerle ver a la autoridad de que, caray, este tipo de situaciones, hacer un trámite largo desmotiva al contribuyente y lo invita, es una cordial invitación a irse a la economía subterránea. Y por el otro lado, a la cuestión económica de mover el dinero, la está tapando, la está coartando. Créanme que sí es muy importante, ya lo analizamos con las autoridades de aquí, pero bueno. Y estamos de acuerdo contigo, ¿no? Porque la verdad es que el que se atreve a pedir una devolución de cualquiera de las índoles, ¿no? Ya sea de renta, IVA, IDE, etcétera, pues es porque realmente está contribuyendo, porque realmente ha pagado, ¿no? Ha pagado en exceso porque así la ley lo considera, y además ha hecho los pagos y se puede demostrar con facilidad, ¿no? Claro. Entonces, pues si son pagadores del impuesto incluso, yo creo que ahí debe ser más rápida las cuestiones de las devoluciones. Tiene que reunir ciertas características, pero pues no tan largas como realmente lo han manifestado. Y hay otra situación importante que también, al parecer, da algunos vistos por ahí el SAT de que ya lo está tomando en consideración. A los contribuyentes que los traen más presionados, para no variar, como toda la historia, son a los contribuyentes cautivos. Y tengo contribuyentes que son de los que mejor pagan impuestos, porque les da un pánico no pagar impuestos, y aparte porque tienen operaciones muy bonitas en el momento de que tú pagas tus impuestos, tienes tus depósitos en bancos, haces bien tu operación bien planeada, son sujetos de crédito, en cualquier momento que quieren les sueltan el dinero fácil. Entonces tienen una operación muy dinámica. Y a este tipo de contribuyentes es con el que el SAT está más pegado.
Si ya tienes un historial SAT de que este contribuyente te ha pagado bien tus impuestos durante los últimos 3 años, pues revísalo para que hagas una devolución sin ningún temor, porque debemos de reconocer que hay muchísimos contribuyentes por ahí que sí buscan de mala manera obtener algo que no es de ellos, ¿no? Claro. Pues a mí me gustaría nada más redondear un poquito el comentario del contador en relación a que esta es otra de las grandes facultades que tenemos como Procuraduría, ¿no? O sea, esta figura del síndico viene a formar parte de esta gran facultad que tenemos de poder convocar a reuniones periódicas a las autoridades fiscales ya señaladas. Otra vez las voy a señalar: al IMSS, al SAT, al Infonavit, a CONAGUA, o incluso a las autoridades locales cuando se trata de recaudación de impuestos de carácter federal. De estas, otra vez regreso al número 8, de estas 8 facultades sustantivas que tenemos como Procuraduría, esta es otra de ellas, la facultad de poder enviar una convocatoria pública, enviar una invitación pública a estas autoridades para sentarnos a revisar los problemas de los contribuyentes y buscar en la vía de la conciliación, en la vía de la exposición de problemáticas de contribuyentes, alguna solución para estos, ¿no? Entonces, claro, esto no es más que otra de las facultades que tenemos como Procuraduría, ¿no? El poder convocar a reuniones en forma periódica o incluso en casos extraordinarios a las autoridades de carácter fiscal federal para atender los problemas, esos problemas que nos estás platicando. ¿No te parece ser una problemática un poco más sustantiva y no tanto de problemas como de un contribuyente, sino más bien de una generalidad? Entonces, para eso nos sirven estas grandes reuniones, ¿no? Y esta facultad que tenemos de convocar a las autoridades, ¿no? A ver, déjenme leerles por aquí algunos comentarios. ZZT, ¿cuál es la mayor afectación que ha advertido la Prodecon en el caso de embargos de cuentas bancarias? Bueno, en el caso particular de embargo de cuentas, pues tú lo dijiste bien claro. La paralización de una empresa trae como consecuencia, y hay casos documentados de algunas empresas en donde como resultado de este embargo, incluso dio lugar a una recomendación, se le causan daños y perjuicios al propio contribuyente, ¿no? Y te estoy hablando de una empresa en donde quizá cambió su domicilio fiscal y por una cuestión de no actualización en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria, lo fueron a buscar al domicilio original y no lo encontraron, ¿no? Trabaron la cuenta bancaria, en el ínter el contribuyente va y aclara, ¿no? Porque cuando paran tu cuenta bancaria, te pueden parar el carro, ¿no? Pero cuando paran tu cuenta bancaria ya no hay poder humano que te haga moverte, ¿no? Entonces, lo cierto es que cuando te das cuenta, entonces pues paralizas la actividad de una empresa, ¿no? Entonces, en esta cuenta que le embargan al contribuyente, resulta ser que de ahí se direccionaban todo lo que era del pago de otro tipo de aportaciones, como en el caso las cuotas de seguridad social ante el IMSS, ¿no? Como el caso. Entonces, pues no queremos darle una mala interpretación, pero casualmente en el Inter, que fue 1 mes y medio, 2 meses de embargo de esta cuenta bancaria, pues era cuando tenía que cobrarse de ahí el IMSS, era cuando el proveedor venía a cobrar y no se le pudo pagar, era cuando se le generaban algún cargo o alguna pena convencional en sus contratos con otro tipo de proveedores, en fin. Entonces, ¿cuáles son los daños? Pues la verdad es que pueden ser incluso incuantificables, ¿no? Porque los daños que puede generar un embargo en cuentas bancarias efectivamente van en respecto de la funcionalidad de un contribuyente, de una empresa, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que podemos llegar incluso como Procuraduría al pronunciamiento del pago de algún daño o perjuicio que se le haya causado si se acredita que realmente el problema en el caso particular pues se trató de un problema de no actualización de sus registros, porque el contribuyente 3 meses antes había hecho su cambio de domicilio. Entonces, pero los daños, pues si no hablas que hablar de una cuantía, pues sería tanto como ver cuánto percibes tú o cuánto dejas de percibir, en este caso, si tu cuenta se encuentra embargada. No te quiero platicar que en ese caso en particular hubo aplicación de multas del IMSS, ¿no? Por no haber pagado a tiempo. 40% por no pagar a tiempo. Por ponerte nada más un ejemplo. Los mismos trabajadores. Penas convencionales de los proveedores que tienen un contrato, ¿no? Y que se tiene que pagar de determinada cuenta. Entonces, pues sí, y sobre todo aquellos contribuyentes que tienen una sola cuenta, ¿no? Ahí está, colegas, algunos ejemplos de las afectaciones. Dice Axel Castel, o sea que sí tienen facultades para jalarle las orejas a la Secretaría de Finanzas Estatales, por ejemplo, en revisión de dictámenes fiscales. Sí, bueno, como te comentaba, en el caso de las autoridades coordinadas de la Hacienda local, cuando se trata de alguna
ejercicio de facultades de comprobación como una visita domiciliaria para revisar en la recaudación de impuestos de carácter federal, ¿no? La Procuraduría puede revisar los actos que ejecute este tipo, la hacienda local en particular. No en los locales, definitivamente, no en los porque hay locales. algunas cuestiones impositivas locales que también tienen dictamen fiscal, como el 2% sobre nóminos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, única y exclusivamente de impuestos de carácter federal, ¿no? Perfecto. Oye, que habíamos quedado pendiente por ahí con el asunto del nombramiento de síndicos. Fíjate que, y extrañamente te comento esto porque nos extrañó, mucha gente se quejaba, por si la quieren volver a programar para hacer la primera junta en Zacatecas, como que va a estar medio, yo no sé, le gusta mucho a la delegada, a la procuradora, que está medio colgado llegar al DF y luego trasladarte a Zacatecas, no hay aeropuerto, ¿no? Claro. Llegaremos tu sugerencia al respecto, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde coordinan la Nacional de Síndicos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer el programa de síndicos de la región con autoridades de la región. Exacto, perfecto. Sí, no olvidemos que las delegaciones regionales no es sino el resultado de un proceso de regionalización, ¿no? Y como tal, hoy día tenemos plenas facultades para, en materia de asesorías y consultas, no especializadas, ordinarias, en materia de instauración y desahogo de procedimientos de queja, en materia de representación legal y defensa. Pero hay algunas otras facultades, como es el caso de la revisión y análisis de problemas de carácter sistémico, como es el caso de la propuesta de modificaciones a las disposiciones fiscales del orden federal, como es el caso de la facultad de poder hacer propuestas de modificaciones a la normatividad interna del SAT. Estas facultades todavía se encuentran de alguna forma, si lo podemos decir así, centralizadas. No quiere decir que no, como delegación regional, podamos absorber la demanda y hacer un estudio en respecto de este tipo de planteamientos por parte de los contribuyentes. Pero todavía existe una centralización en esa parte, ¿no? En esa parte de facultades sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, como bien lo cuenta el delegado, llegará el momento que por una cuestión natural, ¿no? Este asunto de los síndicos, hoy día como delegación regional estamos canalizando todos estos casos de síndicos a nivel central, ¿no? Pero no descartamos que llegue ese momento por una regla natural en donde nosotros tengamos que estar desahogando este tema de los síndicos a nivel ya regional. Que la idea original, les comento, porque nos parecía interesante, es que algunas reuniones se iban a llevar en forma centralizada, probablemente en el DF, y otras las iban a hacer vía precisamente internet, sí, vía digital. Sí, entonces, esto está interesante, ¿no? Así es, tenemos la situación de los correos, de la cuestión electrónica, ¿no? Para también atender todos los problemas, tanto de contribuyentes como en este caso de síndicos. Efectivamente, a ver, ¿qué más dice? Aquí en Oaxaca no hay revisión de dictámenes por impuestos estatales, por lo menos no que yo sepa. Axel, pues es que eres un excelente contador y no das temas de dudas a las autoridades. Pagas muy bien los impuestos. Te felicito. Fíjate que también dentro de las funciones de la ANAFINET nos estamos coordinando con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y una de las funciones que quiere cumplir la Asociación Mexicana de Contadores Públicos es también servir y tener una línea para la Cámara de Diputados en donde se hagan propuestas. Ahí se podrían hacer algunas combinaciones muy interesantes, ¿no? Totalmente. De ver las fallas que... Claro que sí. Lo que nos está causando mayores problemas y lo que nos hace mayores retrasos dentro de la... Así es, y por los dos frentes yo creo que se consiguen. Vamos a interactuar, mis estimados colegas, con la información. Entonces, una atenta invitación a todos los asistentes para que los que se quieran registrar como síndicos de contribuyentes ante la PRODECON, uno de los requisitos que estaban solicitando era que existiera el antecedente de que eran o estaban nombrados como síndicos del SAT. Seguimos con ese requisito. Y ya después, lógicamente, toda la serie de documentación idónea que se le solicita para comprobar que son contadores públicos, que terminaron la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún requisito más al respecto? No, sale en la página de PRODECON los requisitos para el síndico. Ahí pueden accesar y ver todo lo necesario. Ahí está entonces en la hoja de la PRODECON los requisitos para ser síndico. Seguimos invitando de la ANAFINET. Tuvimos una sensacional respuesta y se inscribieron 2, no, creo que ya son 3
Pero ahí vamos, ahí vamos. Queremos inscribirnos algunos más, inclusive aquí de Quintana Roo. Los que están nombrados como síndicos ante el SAT también tienen la intención de registrarse con síndicos con ustedes. Muy bien, algunos puntos relevantes de recomendaciones. ¿Qué ha sido lo más relevante independientemente de cuentas bancarias, IVA? No sé si tengan con alguna otra autoridad, otro tema de importancia. A nivel incluso regional, bueno, no solamente regional, este asunto no es más que una réplica, ¿no?, de lo que pasa a nivel nacional. El tema de la verificación de origen, ¿no? Tenemos aquí algunos importadores que van por sus mercancías, ¿no?, y tienen sus proveedores en el extranjero, importan mercancías a través de sus pedimentos, con sus facturas respectivas y todo, ¿no? El problema se ha presentado cuando, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria se ha ido a ejercer sus facultades a través de un procedimiento de verificación de origen. Se va con el proveedor extranjero y le pregunta y le hace algún requerimiento, incluso le puede mandar algún cuestionario, ¿no? Ese es un supuesto, le puede mandar alguna visita a través del consulado mexicano, manda ya algún funcionario del consulado a preguntar qué pasa con este proveedor extranjero, ¿no? Ha habido casos en donde no hay respuesta por parte del proveedor extranjero. Por dos, por tres o por las razones que tú quieras, no hay respuesta, o ha habido casos incluso ya aquí documentados en donde el proveedor extranjero son personas morales, ¿no? Son empresas que de alguna forma o los absorbe una más grande o se fusionan con algún otro y forman un tercero, ¿no? Y entonces cuando la autoridad los busca, pues de repente no los encuentra. Pero ese no es el tema medular es que la autoridad hacendaria inicia un procedimiento de verificación de origen sin tomar en cuenta al proveedor, sin tomar en cuenta al importador mexicano, ¿no? Al importador, no forzosamente mexicano, pero sí al importador que está tratando la redundancia de importar mercancías en forma legal, ¿no? Pagando sus impuestos, y sin embargo se encuentra con que ya la autoridad de por allá se fue a revisar su verificación de origen, y entonces como resultado de esa verificación de origen, cuando no encuentran al proveedor extranjero, ya viene el procedimiento de suspensión del padrón de importadores respecto de los contribuyentes aquí, ¿no? Entonces ha sido un tema en donde ya tenemos 3, 4 casos recurrentes, ¿no?, en materia de verificación de origen, ¿no? Entonces es otro de los grandes temas que tenemos en la zona. Incluso pues no podemos pasar por alto que somos región fronteriza, ¿no?, por lo menos en la parte de Quintana Roo, sin pasar por alto que, como ya dijo el contador, nos toca Yucatán, nos toca Campeche y nos toca Tabasco, ¿no? Entonces ese es un problema aunado a este asunto del acreditamiento del IVA, ¿no? Cuando hemos encontrado también que ese es otro de los grandes temas que tenemos por acá, que tiene que ver con cuando los contribuyentes van y solicitan la devolución de IVA porque fueron y compraron en una zona donde le tasan al 16, aquí por ser una región fronteriza se vende al 11, bueno, se tasa al 11, sí. Y entonces pues existe una clara diferencia ahí entre lo que pagó de IVA y entre lo que retuvo de IVA, ¿no? Entonces, en esos casos también la autoridad no está reconociendo pues este derecho a acreditar esta diferencia del 5%, ¿no? Sí, no, es un problema. Son dos de los grandes temas que ya a nivel regional estamos conociendo, sin que uno de ellos, que es el del procedimiento de verificación de origen, ya esté conociendo a nivel central y a nivel federal. Sí, hay muchos problemas. Yo tengo unos importadores, hay muchos problemas con las aduanas aquí, pero vamos a ver las preguntas que tienen aquí los colegas. Dice: hola, buenas noches. Si interpongo una queja para obtener una devolución, ¿qué puedo lograr? Bueno, dos cosas. Uno, la primera, que cuando hagamos la petición a la autoridad del informe correspondiente, veamos que tiene razón el contribuyente y la misma autoridad acepte, y en un plazo muy corto al menos proceda a la devolución, que sí hemos tenido algún caso. Y la otra, pues es que después del estudio considerable que se haga, y todavía sosteniendo que tiene razón el contribuyente, la autoridad no quiera realizar la devolución, y entonces es cuando viene la recomendación a nivel público, ¿sí? Y la última, bueno, pues que en el camino
¿sí? Antes de las recomendaciones, al final, o reconozca la recomendación y entonces se proceda también a la devolución, que sería el final, ¿sí? Y de cualquier manera creo que los tiempos para que lo resuelvan ustedes son más rápidos, ¿no? Como autoridad les hacen mucho más sí, caso. No, mucho más rápido es. Hemos tenido devoluciones de menos de un mes. Tuvimos una hace poco que la autoridad, ¿no?, reconoció que realmente tenía derecho el contribuyente y procedió a realizarla en menos de un mes. Lo máximo que llega de nosotros pues es aproximadamente entre 30 y 40 días, ¿no?, para que salga o la recomendación o exista la devolución por los buenos entendimientos con la autoridad. Pues ahí está, colegas. Miren, yo les recomiendo mucho que lo hagan, yo creo que directamente con la Prodecon en el primer momento que tengan un problema con la autoridad, porque le resuelven más rápido, ya sea en forma positiva o negativa. Si es negativa, vamos a poder hacer las correcciones en lo que nos estén observando, claro, para poder aprontar la devolución. Entonces yo creo que, pues si está la Prodecon, hay que aprovecharla. Y hay una ventaja, que lo pueden hacer vía correo electrónico, no necesariamente al inicio la cuestión presencial. De ahí le pedimos, ¿no?, que haya alguna documentación que lo acredite como tal de... Muy interesante, colegas. Pueden hacer este tipo de consultas vía internet. Línea. Y se puede enviarle la documentación digitalizada también. Totalmente. Ahí está, la pueden mandar digitalizada y ya no salen de la comodidad de sus despachos. Así es. Es el caso, digo, como delegación regional, el atender cuántos estados, pues tendríamos que oír la delegación peninsular. Caribe Peninsular atiende con 5 asesores, con el señor delegado y con un servidor, y entonces tenemos que diversificarnos, ¿no? De tal suerte que esta forma de comunicarnos en vía electrónica ha sido sensacional, pues se han desahogado quejas incluso de Chetumal, vía electrónica, ¿no?, con documentales, efectivamente, como comentas, contador, escaneadas, ¿no?, que nos envían en medio digital, y para nosotros es suficiente. Nosotros, nuestros procedimientos de queja en particular se basa en el principio de buena fe de los contribuyentes, ¿no? Ya si en el camino nos encontramos con alguna cuestión extraña, bueno, nosotros no tenemos que hacer más que el señalamiento, pero en principio nuestros procedimientos se desarrollan bajo el principio de buena fe. Entonces, pues yo creo lo que me dice el contribuyente hasta que el SAT me demuestre lo contrario. Ya vieron, colegas, ahí no digan mentiras, ¿eh? A ver, ¿qué alcance tienen las respuestas que recaen a las consultas que les son presentadas? ¿De qué o cómo les sirven a los contribuyentes? Bueno, en el caso de las consultas especializadas, como te decía, esta es una facultad que todavía se encuentra centralizada, pero que nosotros estamos absorbiendo en la parte de la recepción. Nosotros recibimos una consulta y nosotros tenemos por ley 20 días hábiles para darles una respuesta formal por escrito, firmada incluso por el subprocurador. ¿Qué peso tienen estas consultas? Han servido en algunos casos los contribuyentes. Yo te hablaba un poquito de que en materia de representación legal tenemos una limitante de 30 veces el salario mínimo elevado al año, que son 709,000 pesos de crédito fiscal. En esos casos no los puedo representar, pero ¿sabes qué han hecho los contribuyentes? Me han hecho una consulta especializada. Y este documento ha servido de base para presentarlo ante el Tribunal de lo Contencioso, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como un medio de prueba para tratar de generar convencimiento en los propios magistrados, ¿no? Entonces, ha servido eso, ha servido para decir, esta es la opinión de un organismo especializado en materia fiscal, ¿no?, respecto del acto que se me está tratando de aplicar o la forma en que se me están tratando de cobrar impuestos, ¿no? Entonces, tiene también su peso como una opinión especializada y se ha utilizado en esos casos como medio de prueba que se ofrecen. Van quedando los antecedentes y se utilizan como medios de prueba. A ver, dice Alfonso Reyes, saludos desde Tampico. Acá el administrador local de auditoría dice que el artículo 22 le faculta para pedir cualquier cosa. Lo mismo, ¿cuál será el mejor camino para que la queja en contra de esas arbitrariedades? 22 del Código Fiscal de la Federación. Axel. No, ¿qué pasó, Axel? Estoy muy atento. Dice, por cierto, es a la de a fuerzas lo de presentar los archivos XML. Yo creo que esto primero vamos a ver lo del artículo 22, ¿no?, que comentaban ahí de Tampico, que dice el administrador que se lo faculta para pedir.
Bueno, la autoridad tiene facultades para poder comprobar que lo que tú me estás pidiendo sea procedente, ¿no? Pero como tú ya bien lo comentabas, no puede ir más allá de lo que estamos analizando, ¿no? Claro. Entonces, en este caso sí, efectivamente nos ha ocurrido y se nos ha presentado este caso en donde, por ponerte un ejemplo, en el caso de una devolución, el contribuyente exhibe su constancia de retenciones que le hace su patrón, ¿no? Uh-huh. Entonces, por allá el patrón hace su declaración y también informa, ¿no? Entonces, cuando existe alguna diferencia entre lo que me dijo el patrón y la constancia que me está exhibiendo el contribuyente, entonces la autoridad lo que hace es requerirme, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues existe una diferencia, sí, pues yo como te la aclaro, pues si yo no fui el que declaré, ¿no? ¿Quién fue el que entonces, te retuve? ahí, por ejemplo, la Procuraduría ha sido muy clara en señalar que en estos casos, bueno, tú te puedes allegar de los elementos, pero que estén en manos del contribuyente, ¿no? Elementos que no estén en las manos del contribuyente, evidentemente son requisitos que están fuera completamente de lo que es la ley, ¿no? En este caso en particular del artículo 22. Entonces, no deja de ser una facultad de comprobación reglada por el mismo artículo 22 y sí tendrá que ser temas o requisitos en respecto de lo que estás resolviendo en la solicitud, qué es lo que quieres probar, ¿no? O sea, así es. Bueno, aquí la sugerencia, mi estimado colega, es también que vayas a la Prodecon y ellos platiquen con el administrador a ver qué es lo que dice, ¿no? Nuevo León. Tampico. A la de Tampico le corresponde la de Monterrey, la de Nuevo León. Entonces, inclusive puedes mandar tu problema vía internet, mi estimado Alfonso. Juan Paura. A ver, Axel me decía, por cierto, es a la de a fuerzas lo de presentar los archivos XML. Me imagino que te refieres a las devoluciones del IVA, ¿no? Que lo están solicitando. Efectivamente. Los archivos, bueno, si le solicitan la cuestión de los archivos para la comprobación de, lógicamente sí, ¿no? Y si está, bueno, por otro lado, si está dictaminado, pues los dictámenes del contador son necesarios presentarlos para la devolución de los impuestos. Sí, digo, si te pide un archivo así de carácter contable, pues habrá que identificar que sí tiene que ver con tu solicitud, ¿no? O sea, esa es una realidad. Ahora, déjenme comentarles, aquí hubo una situación en el 2012 y 2011, muy especial con la comprobación, con los comprobantes, Claro. porque hubo muchísimos cambios. Existía el código de barras bidimensional, el CFD, comprobante fiscal digital, el CFDI, comprobante fiscal digital por internet, la factura impresa todavía. Entonces, de lo único que me puede exigir un CFDI, un XML es de un CFDI la autoridad, de todos los demás. Entonces, en el 2012 tenemos de chile, de dulce y de manteca los comprobantes. Entonces, pues nada más hay que señalarle a la autoridad cuando procede eso, colegas, y cuando no procede, porque sí, Muy bien, dice, hola, ¿qué tal? Me determinaron, a ver, vamos a ver. Me determinaron un crédito fiscal por el rechazo de unas deducciones. ¿Cuánto tiempo tengo para ir con ustedes para que me ayuden en la demanda? Pues es inmediato. Inmediato, si ya está la determinación del crédito, es inmediato. Debe acordarse que son actos de autoridad cuando ya se realizaron, cuando deben de estar con nosotros y plantearnos el asunto, y lógicamente veremos cuál de las vías le corresponde. Sí, o sea, también les tienen que dar los documentos. Si ya es una liquidación, pues sí tienen que ir de forma inmediata para ver qué medio de defensa idóneo van a meter de acuerdo a las circunstancias. Efectivamente. Pero ya pásaselos, entrégales esa problemática. Dice, contéstale señalando que con la versión impresa deben de hacerte válido, moderador. Eso digo que la versión impresa, la deducción y acreditamiento. Ponlos por escrito en la contestación y deben de motivarte porque no te aceptan las impresas. El Código Fiscal de la Federación es muy claro. Aún se permite la deducción y acreditamiento por versiones impresas. Hasta 2012 se podían impresas. Las que mandabas a hacer con los impresores, las tradicionales, sí, acuérdense que terminó la vigencia en diciembre del 2012. Ahora sí sigue una versión impresa que es la del código de barras bidimensional. Solo hay que tener cuidado con eso porque sí en 2012 y 2011 teníamos, pero de todo. Versión impresa de CFD y CFDI.
Me llegó un documento en el cual supuestamente me invitan a pagar el impuesto sobre la renta. Me han dicho que no estoy obligado al pago, pero me queda la duda porque en el documento que me llegó venían fechas de pago. Sofía, debe ser una de las invitaciones masivas que hizo el SAT y que viene generado por el asunto del IDE. ¿Verdad, Sofía? Te lo dijo tu cuñado. Que te dé una copia del comprobante para estar bien certeros. Sí, de acuerdo con los montos y de acuerdo con la situación que tengan, hay soluciones. Acuérdense que estas masivas fueron 600,000 que mandó aproximadamente el SAT y que no va a tener la capacidad de revisar todas. Pero en la siguiente, si tienes un monto importante, es más probable de que sí te vayan a revisar, pero tienes manera de regularizarte. Si realmente es una omisión en el pago de tus impuestos, sí, no hay requerimiento de pago, no hay un pago espontáneo incluso. Pero si tienes comprobación de que esos depósitos en efectivo que hiciste en la cuenta fue una donación, vendiste tu casa, vienen a las fiscales, definitivamente debe. Orígenes bien comprobados que no son fiscales. Claro. Entonces hay que analizarlo a fondo a ver cuál es la situación, mi estimada Sofía. Incluso en el tema contador, si me permites, sí. Estadísticamente se ha revisado que hemos recibido a estudiantes con carta de invitación, con cartas de invitación, porque efectivamente, pues de alguna forma se tienen que mantener, ¿no? Entonces los papás o el tío o el padrino o la abuelita pues le depositan ahí en su cuenta, ¿no? Entonces, pues esos son consideramos recursos que no pueden considerarse como gravados, ¿no? Entonces, en esos casos habrá que hacer la aclaración. O también las amas de casa, o los amos de casa, porque hoy día nadie está exento, ¿no? Exactamente. Privadas. Sí, o en el caso de los administradores de edificios, ¿no? Que ahí se les deposita la cuota de mantenimiento, que no tiene otro objetivo más que cortar el pasto, más que pintar las macetas, más que la recolección de basura. Entonces, en esos casos han recibido estas cartas de invitación, ¿no? Entonces, habrá que hacer la aclaración. Se aduce que no es más que una invitación. Habrá que revisar, nosotros somos muy exhaustivos en revisar esos casos porque si hay elementos, incluso interponemos algún medio de defensa en contra de estas cartas. Ahí están mis queridos colegas, también la Prodecon está asesorándolos en ese tema. Y fíjense que hay un asunto bien interesante, y es realidad, no crean que es de broma. Un ex esposo le depositó a su ex en efectivo todas las pensiones. Claro. Mensuales, y era una lana interesante, pues el SAT se fue contra ella. Sí. Y yo creo que fue un contador y lo hizo a propósito, ya sabía que venía lo del líder. Se me hace que fuiste tú, Axel. Los depositas a la casa chica. Ok, mis estimados colegas, ¿alguna pregunta más? Me lo dijo mi tío. Los depósitos a la casa chica. Sí, pues sí. No, y ahí tienes el problema de que no. Ahí no solamente va a ser. Ahí no solo el SAT. No debe quedar huella. Perdón, contador, si me permites, nada más hacer un pequeño ahí, un pequeño comercial. Ya me pidió aquí el contador. Sí, adelante. Que deje muy claro que tenemos este correo institucional que se revisa todos los días por parte de la delegación regional y en donde nos pueden hacer llegar cualquier consulta, solicitud de queja. Hay un asunto bien importante que se me olvidó, se me estaba pasando a comentarte, que este organismo se puede constituir incluso como un observador. Es decir, no solamente en procedimientos de queja o juicios o recursos, sino incluso nada más como observador en el ejercicio de las facultades por parte de la autoridad. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos días se le notificó a un contribuyente una determinación y ya le iban a ejecutar el procedimiento, ¿no? Ya iba como en automático el procedimiento. Pues evidentemente el contribuyente tenía miedo de que le fueran a embargar, ¿no? Porque ese es como decíamos, es la medida como por excelencia, ¿no? El embargo de sus cuentas bancarias. Entonces presentó su recurso de revocación y nos pidió, ya el recurso de revocación suspende el procedimiento en automático. Entonces, ¿qué nos pidió? Dice, oigan, por lo menos nada más vayan a ver cómo se me notifica, no me vayan a querer embargar porque ya presenté. Entonces, nosotros comisionamos a un asesor jurídico de la Procuraduría, de la Delegación Regional, se constituyó en el domicilio nada más para ver qué era lo que pasaba. Entonces, vio la diligencia, entonces esta Procuraduría se puede constituir como observador, ¿no? Entonces,
Nada más para cerrar mi comentario, dejarles el correo de Caribe Peninsular. A ver, si lo oyen, el correo es Caribe Peninsular @ Axel, vas a pagar, dice, cuando tenga revisión de dictamen los puedo llamar para que se... Bueno, habrá que identificar cuál es lo que considera puede generar un menoscabo en sus derechos. Ahí te vamos a mandar un contratito para que te asocies con la Prodecon, Axel. Abraham Prodecon, ahí está Abraham anotando, está. Sí, Abraham. ya. Ahí está anotando. Ah, tú lo estás. Delegación Caribe número 99-252-6500. Exacto. Dice Axel que es en serio. Si me quieren sacar a las 12 de la noche, Cali, repite el correo porfis. Sí, claro. Es Caribe Peninsular. Caribe Peninsular @ prodecon.gov.mx. Estamos en la avenida Escaret número 35, en la Plaza Hollywood, para mejor referencia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y tenemos el teléfono 982, 526500, Okay. con la extensión 3500. Y un último comercial, contador, si me lo permites. Claro, adelante. No nos quisimos quedar atrás. Nos pueden seguir en las redes sociales como Delegación Regional. Ah, excelente. En @prodecon_Caribe en el Twitter. @prodecon_Caribe para seguirlos en Twitter. Ahí van a poner todas las Así es. noticias de lo Todas las noticias de lo que vayamos atendiendo ahí en la Delegación Regional. O también nos pueden buscar en Facebook como Delegación Regional Caribe-Peninsular. Y esta nueva red que se llama LinkedIn, que es Prodecon Caribe-Peninsular. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes, contador. Ah, qué bueno, mira, sí se conectó Abraham de ustedes, de la Prodecon. Sí, para subir y él está anotando toda la información. Sí, aquí. le pedimos ahí que pudiera compartir esta información. Sí la están pudiendo visualizar esta información que está anotando ahí Abraham de la Prodecon, o tampoco se ve, Santa. Si me puedes comentar. Sí, ya lo sigo, Axel, ya lo sigo. A ver, entonces nos quedamos con Axel, que si van y lo despiertan a las 12 de la noche y lo quieren ir a revisar, se les puede llamar. Pues a esa hora no van a estar ustedes, solamente que les pidan sus celulares, pero pues por eso no lo dan. Cuando les dejan citatorio y dicen que vayan a ir a las 12 de la noche y se presupone que va a haber un acto de autoridad no adecuado, entonces sí pueden avisarnos con anticipación, porque tenemos que crear un oficio para darle la identificación correspondiente al asesor y se pueda presentar, ¿no?, conforme a derecho con la autoridad correspondiente. Sí, yo creo que es totalmente correcto lo que dice aquí el delegado, de que si te dejan un citatorio y ya te están advirtiendo de que van a llegar a las 12 de la noche tal día, sí se los haces llegar en forma inmediata, ¿no? Claro, hoy atendimos uno temprano, ¿verdad? Sí. Relativamente temprano, pero nos avisó para preparar el escrito. Para comisionar un asesor. Para comisionarles un asesor y que pueda ir a apoyarlos. ¿A la Delegación Peninsular le corresponde Oaxaca? No. No. No sé. Tabasco, Campeche. Todavía pertenecen a oficinas centrales, no se ha creado la delegación correspondiente que va a ser, creo que Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Ok, Axel, puedes mandar tus preguntas a la central, al DF. Puedes entrar a la hoja de la Prodecon y debe de tener los mismos accesos para que puedas hacer tus consultas. Pero incluso no descartamos que nos las envíe y nosotros tenemos que canalizarlo de forma adecuada, ¿no? Ándale, ya ves, Axel, y atentamente aquí se las puedes enviar a la Delegación Peninsular y ellos te la contestan, ellos te asesoran. ¿Ok? Para que veas la excelente disposición que hay acá en el sureste. Muy bien, mis estimados colegas, ya son las 7:06, ya nos pasamos un poquito. Si ya no hay ninguna pregunta, le quiero agradecer aquí al delegado y al subdelegado de la Prodecon acá en esta zona su tiempo y su apoyo.
muy valioso. Creo que nos dieron información sumamente importante de la cual nosotros podemos aprovechar muchísimo para que nos coadyuven y ayuden en nuestra problemática que tenemos el día a día con la autoridad. Y pues ya estamos comprometidos con el programa aquí cada mes para... Estaremos aquí cada mes. Actualización y todas las noticias que haya, ¿no? Totalmente de acuerdo, aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación que nos hiciste. Muchas gracias, lógicamente, a tu membresía que tienes, ¿no? Y que también hizo el favor de preguntar. Esperamos que cada día haya más preguntas, pero menos cuestiones de injusticia por parte de la autoridad. Ay, gracias, Joaquín, muy amable por tu tiempo. Marcos, muchas gracias por tu tiempo también. Al contrario, gracias a ti, Contador, gracias por permitirnos el poder expandir un poquito las facultades que tiene este organismo, las facultades que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que, como bien lo comentas, ya está en la región. Axel, mándalo a mi oficina, yo se los llevo. Dice que Axel, que dónde manda el mezcal, que me lo mande a mí, ya se los hago llegar. Mejor lo invitamos a Cancún y lo tomamos juntos. Ya ves, Axel, déjate venir y tráete el mezcal. Acá en la Prodecon, en Cancún. Muy bien, muchas gracias, colegas. Muy buenas noches. Les agradezco su atención. A Abraham, fíjate, se pudo conectar a Abraham de la Prodecon, que es de ustedes. Alfredo de San Luis Potosí, Ariel de Pachuca, Axel, Oaxaca, Bexabé, Emanuel del Estado de México, Eusebia, Gustavo Alonso, Gustavo Altamirano, Jacinto, Juan, Julio de Chiapas, Cali, Luis José, el moderador, Santa, te agradezco mucho, Santa, tu ayuda y tu apoyo aquí en el manejo del programa. Nos vemos el próximo miércoles y estamos pendientes. Oigan, y no olviden, ya les mandé ahí el correo y el mail ya publiqué el primer libro. Se reciben pedidos acá en... Gracias, Santa. Ahí les estamos haciendo llegar la publicidad del libro y 2 talleres que se van a dar en el DF, por los que les quede cerca, se echan la vuelta por allá. Déjate ir por allá, Axel, y te llevas el tequila y todo lo que quieras por allá, el mezcal. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Aquí, una vez que se graba,